Amén. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Amén. Y a veces nos preguntamos por qué cumplimos con ciertas cosas y Dios no responde a nuestras oraciones. Amén. Porque hay momentos que pasamos donde parece que Dios no escucha, que Dios no nos habla, que Dios no está haciendo nada en nuestra vida. Amén. Y hay dos motivos. Uno de los motivos es que no está dentro de la voluntad de Dios lo que nosotros estamos pidiendo. Y ese es el motivo por el cual siempre hablamos, el motivo que siempre estamos haciendo hincapié. Pero si no estamos pidiendo algo que esté dentro de la voluntad de Dios, también podemos pedir algo que esté dentro de la voluntad de Dios. Y cuando yo pido algo que está dentro de la voluntad de Dios y Dios no me contesta, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Amén? Si quizás muchas veces le reclamamos a Dios y le decimos, yo estoy yendo a tu casa, o yo estoy ayunando, o estoy haciendo lo que me pediste, o dejé cosas de mi vida como tú me pediste, igual no veo tu respuesta, no veo tu mano mover. Y para eso vamos a recorrer varios versículos, amén, porque hay muchos ítems que tenemos que pasar. Pero quiero partir de la base de esta palabra que leyó el hermano Daniel recién, y habla de humillación, habla de oración y habla de un pueblo que buscó. Así que primero, que para que Dios escuche nuestra oración tiene que haber humillación. Dice la palabra que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Así que si yo no me puedo reconocer como faltante, no me puedo reconocer como pecador, es probable que mi oración no cruce el tercer cielo y que Dios no pueda contestar, o que Dios no esté contestando mi oración por eso. La oración, que es el arma más importante para que Dios me conteste, que es lo que a veces no estamos haciendo bien, en eso nos vamos a basar. Y dice, buscar en mi rostro. Se convirtieron del mal camino, amén. Tenemos que tener un cambio en nuestra vida. Eso es otra parte fundamental que Dios nos reclama a través de esta palabra, amén. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia y el pastor, el hermano, el encargado, el líder me lo dice. No. Porque cuando estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y Él hace todas las cosas nuevas. Dice, entonces, quiere decir que Dios nos pone estos requisitos para después celebrar. Dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando nos reconocemos delante de Dios, cuando reconocemos que necesitamos a Dios, cuando venimos a Él a pedirle la ayuda y el socorro. Pero a veces con eso solo no basta. Hay algo que todavía hay que darle una vuelta de tuerca. Entonces, cuando nos encontramos en aquella parte de nuestra comunión con Dios y le empezamos a pedir cosas que están bajo su voluntad, hay varias cosas por las que Dios no nos está contestando, ¿amén? Y esta prédica especial de hoy, que fue lo que Dios puso en mi corazón, esta prédica tenía que haber sido la prédica del miércoles, es para que nosotros mismos nos vayamos a casa y analicemos. Analicemos cómo estamos, en qué puntos de esto nos reconocemos, como cuando abríamos las revistas y hacíamos los test y marcábamos el cuadradito de lo que sí, lo que no, lo que sí, lo que no. Vamos a hacer eso con cada uno de estos puntos, cada uno en su corazón, para que cuando después vayamos a orar, le entreguemos a Dios y para que Dios pueda hacer la obra en nosotros. Amén. Amén. Dice en 1 de Juan 5:14, si después quieren los versículos, yo se los paso en un papel, se los anoto para que los relean en la casa. Dice, y esta confianza tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces ahí nos está aclarando, nos está reafirmando que si está bajo su voluntad, Dios nos oye. ¿Y qué estoy haciendo mal? Una de las cosas que hacemos mal nosotros es que no estamos a cuentas con Dios a veces cuando le pedimos. No estamos a cuentas con Dios o no estamos a cuentas con nuestros hermanos. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra algún hermano, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y ahí fallamos, ¿amén? Fallamos todos, no es que fallan ustedes y yo no, fallamos todos. Porque cuando tenemos esa raíz adentro, cuando tenemos ese pleito, esa contienda, ese rencor, esa bronca, ese odio, ese mal pensamiento, esas ganas de matar a alguien, cuesta sacarlo, cuesta desarraigarlo.
Pero hoy Dios nos viene a enseñar, amén, a través de su palabra, porque la que hace la obra es la palabra de Dios, que tenemos que perdonar con el que tenemos alguna deuda, alguna ofensa, para que Dios nos perdone a nosotros. Si nosotros no podemos ser perdonados delante de Dios, Dios no va a escuchar nuestra petición, porque es un requisito que nosotros perdonemos a nuestro hermano y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es algo que Dios nos está pidiendo. En el Proverbio 21:13 dice: el que cierra el oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Amén? ¿Y cuántas veces nos encontramos que miramos nuestra situación, que nos miramos nosotros y pensamos en solo lo que a nosotros nos interesa, nuestra prosperidad, nuestro mejorar, nuestra familia, nuestro trabajo, qué es lo que tenemos cerca? Y nos olvidamos que hay gente afuera que está teniendo necesidades. Hablábamos hace un mes más o menos, cuando empezamos los cultos, de la misericordia, del que tenga una necesidad de poder ayudarlo. Dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve frío y me abrigaste. El ver a Dios es reconocerlo en nuestro prójimo, en saber que en el otro que está fuera de mi casa también, que en mi esposa, que en mi esposo, en mis hijos, en mi mamá, en mi papá, en mi compañero de trabajo, que en mi vecino, que en el resto de la familia, en el resto del barrio habita Dios. Estén o no estén en el camino, Dios está en ellos también. Y tenemos que aprender, amén, a no quedarnos solamente con lo que a nosotros nos pasa. Miren, si muchas veces nos vienen a pedir cosas y nosotros decimos: no quiero. Y si tenemos un pleito con esa persona, más nos cerramos y menos queremos ayudar. Porque si él me hizo, entonces ¿por qué yo lo voy a ayudar? O si ella dijo, ¿por qué yo voy a hacer? Y estamos muchas veces en esa disyuntiva entre personas, amén. Pero aquí hoy Dios nos está diciendo: perdonad nuestras ofensas los unos a los otros para que vuestro Padre nos perdone. Es decir, que nosotros tenemos que perdonar primero para que Dios perdone nuestras faltas y nuestros pecados. Tenemos que atender al otro, porque si yo no atiendo al otro, entonces Dios tampoco me va a atender a mí. Y ahí muchas veces hay oraciones que no son contestadas, porque nos quedamos, nos cerramos en nosotros y en no perdonar. Bueno, con el tiempo voy a perdonar. En algún momento Dios va a hacer la obra, sí, Dios va a hacer la obra, pero nosotros tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que buscar el poder perdonar, porque Dios nos ha perdonado muchas faltas. Porque Dios ha sido bueno, porque su misericordia ha sido grande con cada uno de nosotros. Y necesitamos perdonar para ser perdonados, para gozar de la vida en Cristo, de la plenitud de nuestro Señor. Junto con esto nos podemos abrir en otro ítem, que es el egoísmo. Es otra de las causas que muchas veces nos impide que Dios conteste nuestras oraciones. En el libro de Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas sus cosas. Es decir, que Dios no le contestó a Job cuando Job vino y oró y le clamó y le dijo: Señor, me has sacado todo. Señor, me sacaste la esposa, me sacaste la prosperidad, me sacaste mis hijos, me sacaste mis bienes, me sacaste todo y yo sigo confiando. No le contestó el Señor. El Señor le contestó a Job cuando Job hizo lo que tenía que hacer con su prójimo. Cuando Job reconoció que aunque los otros estaban mal, él pudo orar por ellos. Y necesitamos orar por los otros. Dice: orar los unos por los otros. Dice que tenemos que aprender a llevar la carga de nuestro hermano. Y qué difícil es cuando tenemos que orar por la persona que nos hizo mal. Cuando tenemos que orar por alguien que nos lastimó, por alguien que nos dañó. Yo he conocido hasta mujeres que fueron violadas y han tenido que perdonar y tuvieron que orar por su violador siendo familiar. Voy a una situación extrema, amén, pero Dios hace esas cosas en nuestra vida, porque aquel que nos lastimó, dice la palabra que tenemos que poner la otra mejilla. Y es difícil, yo sé que es difícil, pero es lo que Dios nos demanda, amén. Si queremos que nuestras oraciones empiecen a ser escuchadas, entonces tenemos que estar atentos a estas cosas, porque muchas veces todas estas cosas son espíritus que se mueven en nuestra vida y nosotros no estamos ni enterados. No hay nadie que ponga la luz en esas áreas para que nosotros podamos sanar,
para que Dios nos pueda escuchar. Dice el libro de Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas los unos con los otros y orad unos por otros. Lo nombran el Antiguo Testamento, lo nombran el Nuevo. Y en Lucas, dice, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Para qué tengo que orar por el otro? Para ser sanado yo. Cuando yo aprendo a orar por el que me lastimó, por el que me dañó, por el que me hizo mal, soy sanado yo. Y a veces decimos, ¿por qué lo voy a hacer si yo no fui el que cometió la falta? Pero sabes que cuando vos orás por aquel que te lastimó, aquel que te dañó, aquel que hizo algo contra tu vida, el que se sana sos vos y el que se desata sos vos. Muchas veces decimos que le estamos haciendo el favor al otro, pero en realidad el favor es para nosotros mismos. Y desatados podemos orar a Dios y Dios nos puede responder. Dice, pues la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Entonces si oro, no solamente soy sanado, sino también además voy a lograr que Dios me conteste mi oración. Que esa oración tenga poder, que esa oración sea eficaz. Lucas 6:28 dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amén. Amén. Y de esto estamos llenos todos todo el tiempo. De esto sobreabunda dentro y fuera de la iglesia y a veces pareciera acá dentro de la iglesia más todavía. Amén. Pero hay que orar. Dice, aprender a llevar las cargas de los unos de los otros. Tenemos que orar por los que nos maldicen y bendecirlo. Bendecirlo porque Dios nos llamó a hacer bendición, no a hacer maldición. Tenemos que orar porque muchas veces están siendo atormentados, usados por el diablo mismo, porque aún dentro de la iglesia acontece que Satanás toma ventaja, toma el control de esas vidas y empiezan a hacer estragos. Vos decís, wow, pero no vas a la iglesia, pero no sos cristiano, pero no crees en Dios. Pero pasa que a veces no estamos firmes, no estamos bien, descuidamos un área de nuestra vida, el enemigo ganó ventaja, nos usó y hacemos estragos. Amén. Que estemos en este lugar, que estemos dentro de la iglesia no nos hace perfectos, ni nos hace mejores, ni nos hace santos. Nos hace humanos como todos somos humanos y todos tenemos errores y estamos en este camino para crecer. Pero hay algo que la palabra nos enseña, que por aquellos que nos calumnian tenemos que orar y bendecirlos. Porque Dios no nos llamó a hacer maldición ni a maldecir a nadie, sino a hacer de bendición y a bendecir. Y con nuestra boca bendecirlo. Y a veces yo sé que se nos escapa. Y cuando estamos enojados, cuando estamos molestos, muchas veces se salta la carne y salta una mala palabra o una maldición de nuestra boca y condenamos a la otra persona. Pero tenemos que aprender que nuestra boca tiene poder. Que lo que yo digo, quizás en el mundo natural no pase nada, pero en el mundo espiritual se está moviendo un montón de cosas. En el mundo espiritual estoy atando, en el mundo espiritual estoy condenando, en el mundo espiritual estoy sentenciando, en el mundo espiritual le estoy determinando la vida a algo, a una persona. Y tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Y esto nos pasa a todos, Nos pasa a todos. Todos somos carne y cuando todos estamos faltos de oración, a todos se nos chipotea algo. Que yo esté de este lado no me hace perfecta, te digo, y no me hace que yo no diga cosas. Que el siervo esté de este lado no hace que sea perfecto. Tiene un carácter que Madre Santa. El Señor lo ha moldeado y lo ha cambiado claramente a él y a mí, porque si no esto sería un desastre, pero hemos aprendido, porque la palabra es la que tiene poder y la que es eficaz, y la palabra es la que nos enseña, y la palabra es la que nos redarguye, y la que nos exhorta, y la que nos dice, algo estás haciendo mal, empieza a cambiar. Amén. Dice, el tercer ítem, no alcanza mi fe. Ese es otro tema tremendo, porque a veces oramos y oramos sin fe. Oramos porque sé que es lo que tengo que hacer, oramos porque sé que me tengo que levantar y tengo que orar, y porque tengo que cubrir mi casa y mi familia, y porque tengo que salir a trabajar y tengo un largo viaje y se hace difícil, y que el Señor me ayude a llevar la carga, pero me olvido que necesito de Dios. O me encuentro en una situación difícil y no me alcanza la fe, mi fe no es suficiente porque no creo a veces que Dios pueda hacer algo. Dice en Marcos 11:24,
Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Santiago 1:6 dice, pero pide con fe, y aclara, con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Amén. ¿Y cuántas veces hemos orado por una sanidad, por un milagro, porque el Señor cambie ciertas cosas, que el Señor nos cambie en algún área de nuestra vida, y decimos, y esto nos pasa a nosotros orando por los esposos, a los esposos orando por las esposas, a madres orando por hijos, a Dani en algún momento le va a pasar con su compañera, y así sucesivamente. A veces estamos tan hasta acá arriba que decimos, el agua llegó tan alto que decimos, oramos, Señor, te pido perdón por mis faltas, por mis pecados, te pido que lo cambies, te pido que hagas la obra, te pido que... Y adentro nuestro estamos diciendo, ¿será que Dios lo puede hacer? ¿Será que Dios lo va a hacer? Señor, necesito la sanidad. Tengo esto en mi vida y la ciencia dice una cosa, pero yo sé que tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados. Y soltamos la palabra, soltamos el versículo, pero nuestro corazón no está creyendo. Y el problema con la fe es que nosotros podemos declarar cosas con nuestra boca, pero si nuestro corazón está pensando otra cosa, dice la palabra que Dios escudriña mentes, corazones y las intenciones de nuestro corazón. Entonces yo puedo orar con mi esposo y puedo declarar y él puede decir, ¡wow! ¡Qué fe que tiene la hermana! Pero si él no sabe, si yo en mi corazón estoy dudando, Dios sí lo sabe. Entonces hay otro motivo ahí por el que Dios no contesta. Señor, ¿por qué han pasado tantos años y no lo has cambiado? Quizás porque es un proceso. Quizás porque había algo que no era voluntad de Dios. Pero si es dentro de la voluntad de Dios y nosotros no estamos teniendo fe, es un problema donde tenemos que trabajar. ¿Sabe que a veces estamos tan cansados y tan cargados de tantas cosas que decimos, ya ni sé, lloro porque sé que tengo que orar, pero Dios sabrá en algún momento si va a hacer la obra? Si sabrá en algún momento, no. Dios va a hacer la obra en el nombre de Jesús. La palabra dice que Jesús le enseñaba a sus discípulos que cosas aún más grandes que Él haríamos en su nombre. Que echaríamos fuera demonios, que pondríamos las manos sobre los enfermos y que los enfermos se sanarán. Entonces, ¿por qué no vamos a creer que Dios va a hacer cosas que para nosotros resultan imposibles? En el Antiguo Testamento hay una palabra que habla, que Jehová habla con el profeta y dice Dios al profeta, ¿acaso hay algo imposible para mí? Yo que hice los cielos, la tierra y todo lo que en ella ¿hay algo que sea imposible para mí? Hacemos grande nuestro problema y dejamos chico el poder de Dios cuando debería ser grande el poder de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios. Y nosotros vivimos por espíritu, por fe. Dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a la montaña que se mueve y la montaña se moverá. Es algo imposible, pero es promesa de Dios también. Y las promesas de Dios se tienen que cumplir. Porque si Dios lo dijo, eso se va a hacer. Y cuando yo suelto la palabra de Dios en el plano espiritual, algo se tiene que mover. Mi fe tiene que alcanzar. Cuando pido, pido mal. Ese es otro tema. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Esto generalmente ocurre cuando uno pide algún tipo de prosperidad, de cambio económico. Generalmente viene relacionado a esto, se aplica a muchas cosas, pero el error que cometemos muchas veces viene por ese lado. Pido y pido mal. Pido crecer en el ministerio. Pero voy a crecer en el ministerio si es la voluntad de Dios. Voy a crecer en el ministerio si estoy pidiéndole algo que Dios me dijo que yo no voy a hacer. Voy a pedirle algo económico que Dios me lo puede dar. Si Dios sabe que yo no lo voy a saber valorar, que yo no lo voy a saber cuidar. Pasa mucho que piden novia o novio y Dios te lo puede dar. Pero si Dios no te lo da es porque quizás no estás preparado. Se sintió tocado Dani. Dios está hablando entonces. Dios te lo puede dar. Dios lo puede hacer.
Pero a veces pedimos para saciar nuestra carne, para saciar nuestros deseos. ¿Sabes qué? Yo no, la verdad que no voy a poder estar tanto tiempo solo, sola. La verdad que necesito una pareja, necesito alguien con quien compartir mi camino. En mi caso fue todo el contrario, pero sé qué pasa. No voy a poder. Y sí que vas a poder, porque dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no es tu tiempo, Dios no te lo va a dar. A la hermana que está del otro lado, si no es el tiempo, Dios no te lo va a dar. Dios lo va a dar cuando sea el momento, cuando nosotros estemos preparados, cuando estemos capacitados para recibir esto. Porque sí, Dios nos quiere bendecir, es verdad. Pero si vamos a pedir para saciar nuestra carne, si le vamos a pedir $1.000.000 para ir y gastarlo en cosas del mundo, en alcohol, en droga, en autos, en mujeres, en hombres, en vanidad y todas esas cosas, Dios nos lo va a dar. Porque Dios sabe que nos va a dar algo que nos va a llevar por mal camino y que en lugar de bendecirnos, nos va a hacer de maldición. Entonces, tenemos que rever cuál es nuestra lista de deseos delante de Dios y si Dios aprueba o no. Por eso siempre es bueno encomendarle todas las cosas a Dios y que Él se encargue. Por eso cuando oramos, el Padre Nuestro nos enseña si es su voluntad que se haga. Muchas veces nos olvidamos de pedirle la voluntad a Dios, de dejar que Él haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Dice, seguido a esto, no es el tiempo o no estoy preparado. Dice la palabra: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré tu voluntad. En el Salmo, amén. En Eclesiastés nos enseña que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, pero el Salmo dice: de mañana me presentaré. Y nosotros oramos cuando queremos, la verdad que oramos cuando queremos a veces. Cuando tengo tiempo, cuando me acuerdo, no cuando arranco el día y le encomiendo a Dios, cuando me acuerdo. Que Dios siempre tiene que ser el primer lugar, pero lo curioso es que dice: me presentaré delante de ti y esperaré. Y es otra cosa que no queremos hacer, amén. Quizás Dios te dijo: sí, te lo voy a dar. Quizás Dios te mandó 10 profetas para decirte que sí iba a hacer eso en tu vida, pero no querés esperar. Porque quizás Dios te estuvo diciendo... Yo me acuerdo cuando me había separado de mi pareja anterior, vino un profeta y me dijo que si yo decidía seguir al Señor, va a ser mejor ejemplificarlo, que si yo quería seguir al Señor, o podía volver con mi pareja que yo tenía, o podía seguir el camino de Dios, que Dios me iba a usar el 100% de lo que Él quería, del plan, del diseño que Él tenía. Y de acá a unos 5 o 10 años, me dijo, puede que aparezca un hombre. Y yo me quedé y dije: tengo 20 y algo tenía en ese momento, tengo 31, tenía 27, 28 años. Dije: en plena juventud, y Dios me está diciendo 5 o 10 años, pierdo toda mi vida. El día que vuelva a tener un hijo, mi hijo tiene, no sé, 20 y pico de años, tengo que empezar todo de cero. Lo pensé, porque me pasó, porque mi carne lo pensó así, de esa manera. Y yo dije: si lo miro a 5 o 10 años, no va a pasar. Va a ser imposible. ¿Quién espera en santidad? Porque yo me había determinado a estar en santidad, que era lo que a Dios le agradaba. ¿Quién espera 10 años en santidad a los 20 y tantos años? Ay, te digo que el enemigo se levanta, aparecen todos los que nunca habían aparecido, aparecen todas así escritas, se te ponen adelante. Y dices: wow. Pero ¿sabe una cosa? Cuando esperas en el Señor, dice que Él nos da fuerza y que Él es el que hace pasar el tiempo. Cuando pones tus ojos en Jesús, autor y consumador de tu fe, mirás a Cristo, el plan de Cristo, el propósito de Cristo, la voluntad de Cristo, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, no lo haces. Entonces pasa el tiempo y no te das cuenta, pero estás agradando al Señor. Es difícil esperar. El salmista decía: pacientemente esperé en Jehová y Él inclinó su oído y oyó mi clamor. David decía en el Salmo, amén. Es difícil esperar. A veces las oraciones no son contestadas porque no queremos esperar, porque lo queremos para allá y para Dios o para dentro de 10 años. Pero yo le dije sí al Señor. Le dije: yo sé que lo que te agrada es que esperes, voy a esperar. Decidí esperar al Señor. Pasaron 4 años, no importa. Acá estamos. No pasaron 10, pasaron 4, pero pasaron.
Y te puedo asegurar, no fueron fácil. El primer año, 2 años son los peores de todos. Lo digo para que usted del otro lado, el que vaya a escuchar la prédica, son los peores, porque el diablo se te presenta. Se te presenta cuanto más firme te querés poner, y eso es cuando querés estar en santidad y cuando querés hacer las cosas bien, pasa siempre. Y decís, Señor, pero vos no me dijiste que me ibas a ayudar. Sí, Él prometió estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin de los tiempos y Él te iba a ayudar. Pero tenés que menguar tu carne. Pero tenés que esperar. Dios te tiene que pulir, Dios te tiene que procesar. Tenés que esperar que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida para recibir aquello. Ahora te puedo asegurar que cuando recibís lo que Dios tiene para darte, en el tiempo que Dios tiene para darte, de la forma que Dios lo tiene para darte, te bendice. Porque sabés que retenés lo que Dios te dio y aprendés a amar, a cuidar y a valorar lo que el Señor te dio. Sea el esposo, sea la esposa, sea el trabajo, sea un ministerio, el hijo, lo que sea, la familia, lo que quiera que sea que le pidas al Señor. Hay que aprender a esperar porque el tiempo de Dios es perfecto. ¿Amén? Tenemos la falta de constancia. Junto con la ansiedad que tenemos cuando no sabemos esperar, nos agarra la falta de constancia. En Romanos 12:12 dice, constantes en la oración, y en Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Amén. Son 2 casos donde Dios nos habla y nos enseña que hay que ser constantes en la oración. A veces sé que dice la palabra que tengo que golpear la puerta porque dice que el que golpea se le abre y el que busca halla y si pide se te dará. Pero a veces hacemos 1 día, 2 días, 3 días, Señor, voy a hacer oración una semana por mi petición porque sé que si te busco me vas a contestar. Y a veces llegamos al 2º o 3er día y la verdad es que dejamos de orar. Y tiramos todo por la borda. Y nos olvidamos o cambiamos de petición. Si hay algo que he aprendido, amén, en este camino, es que Dios es un Dios de orden. Y que a Dios le gustan las cosas ordenadas, lo que a nosotros muchas veces nos parece metódico y aburrido, quizás para Dios es el camino para contestar nuestra oración. He aprendido que todos los días, 15 minutos, aunque ores 15 minutos, 1 hora, lo que Dios te dé, pero todos los días, a la misma hora, dejando de hacer lo que estás haciendo y decís, esta es mi media hora para orar a Dios, para hacerle mi petición, para clamarle por esta área específicamente, Dios contesta. Si todos los otros sitios están aprobados, Dios contesta, porque hemos visto su mano, hemos visto su poder y hemos visto que Dios se glorifica cuando somos constantes. Porque Dios dice que tanto golpeamos la puerta del cielo que Él termina abriendo y escuchando y contestando nuestras peticiones. Dice, después que no descansamos en Dios. Creemos en Dios, tenemos fe, pero a veces no descansamos en Dios. A veces viene la petición, pero descansamos más en nuestra fuerza, en nuestra prudencia, en el que yo puedo hacer y en el cómo me va a salir, que en el dejar que Dios obre la forma que Dios quiere obrar. Dice en Juan 15:7, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras que os será hecho. ¿Eh? Si permaneciéremos en Dios, en su palabra, si permaneciéramos en la voluntad de Dios en todas las cosas, lo que le pidiéramos a Él, eso será hecho. Pero no, nos cuesta a veces, ¿no? Muchas veces decir, si yo, me pasaba con él, hoy lo vamos a usar de ejemplo, me pasaba con él, salgo y trabajo 1 día más, trabajo de lunes a viernes en la fábrica, salgo y trabajo sábado, si puedo trabajo domingo, y junto plata y... No es así. No podés disfrutar de tu familia, de lo que Dios te da de esa manera. Aparte, si no es la voluntad de Dios dártelo, vos estás forzando algo que quizás Dios no te quiere dar. Entonces a veces no descansamos en Dios porque decimos, si yo voy para tal lado y compro tal cosa, quizás Dios se mueva su mano y mueva a fulanito y le toca el corazón a sultanito.
No, porque dice que los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros y que no le vamos a entender a Dios. Entonces cuando vos te sentás y decís, Señor, vos dijiste que lo vas a hacer, espero, descanso, yo sigo orando, yo tengo que seguir clamando, yo tengo que seguir caminando bajo la promesa, bajo la palabra de Dios, pero descansando en que si Él dijo que lo va a hacer, es porque Él lo va a hacer. Él sabe a quién va a tocar, Él sabe a quién va a mover, Él sabe dónde lo va a hacer, Él sabe en el tiempo que lo va a hacer. A veces le queremos ayudar a Dios y la verdad es que nosotros necesitamos que Dios nos ayude a nosotros. Y es necesario que aprendamos a descansar en Dios. Junto con esto viene a veces lo contrario, que es la falta de compromiso, ¿no? Porque a veces tenemos la palabra, tenemos la promesa, pero nos dejamos, todo extremo es malo. Si yo descanso en Dios, tampoco me puedo quedar sentado sin hacer nada. Dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es decir, Dios nos va a contestar, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Yo no me puedo sentar todos los días y decir, bueno, Dios me diste una promesa, ya está. No, yo tengo que seguir la promesa de Dios, tengo que seguir la palabra de Dios, tengo que esforzarme todos los días, porque dice que todos los días debemos limpiar nuestras vestiduras y que todos los días tenemos algo que cambiar y que mejorar. Tengo que todos los días procurar venir y hablar con mi Padre y tener una comunión, una relación con Él, porque yo necesito de Él. Dice el Salmo 145:18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Amén? Es decir, cuando vos seguís descansando en Dios y te involucrás a la vez en las cosas de Dios, es decir, seguís yendo a la iglesia, seguís diezmando, seguís ofrendando, que no es que Dios no conteste tu petición, te condiciona a que vos sigas cumpliendo con Dios. Porque siempre la palabra nos enseña que nosotros nos movemos y Dios va haciendo conforme a como nosotros nos vamos moviendo. Ponemos nuestro 50% nosotros y Dios después sigue obrando. Amén, como el pueblo de Israel el pueblo iba caminando para donde Dios le decía, y a medida que ellos se movían, iban viendo la mano de Dios glorificarse. Iban viendo que Dios lo alimentaba. Ellos me decían, no, primero me pones el pan, los peces, el agua, el alimento y yo después camino. No, caminaban y a medida que iban caminando, iban recibiendo las promesas del sustento de Dios. Amén. Es decir, a veces es necesario que aunque yo no vea la promesa de Dios, aunque yo no vea el cumplimiento de Dios, aunque yo no vea la mano de Dios moverse, es necesario que siga caminando. Porque en algún momento Dios me va a contestar. La indiferencia a la voz de Dios, y esto lo quiero leer. Lo quiero leer en el Proverbio 1:24, del 24 al 28. ¿Amén? Esto pasa en los católicos muchas veces, que dicen que creen en Dios, pero son indiferentes a lo que Dios le manda a través de su palabra. Y sabemos que debemos caminar su camino todos los días. Dice, no sé si, no sé si no, yo se los leo. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, el 28 dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Amén. Wow. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Este es, creo yo, el peor de todos los errores que podemos cometer. Amén. Pretender que Dios nos conteste y que Dios sea como una suerte de genio de lámpara que va a salir cuando nosotros lo llamamos sin nosotros tener nada que hacer.
es una de las peores cosas que podemos hacer, porque si bien Dios lo puede hacer, y si está bajo su voluntad, Dios lo va a hacer. Acá dice, desechaste todo mi consejo y mi reprensión no quisiste. Es decir, que Dios nos demanda algo en nuestra vida. Y saben que muchas veces no queremos la corrección, muchas veces no queremos el consejo de Dios, muchas veces no queremos el que Dios nos encamine, pero sí queremos venir a Dios y que cuando le pedimos Dios nos dé. Entonces, la indiferencia a la voz de Dios es una de las faltas más graves, porque si quiero que Dios me escuche, yo creo que pasa lo mismo que cuando tenemos un amigo. Y siempre hay relaciones de amigo o de algo que siempre hay uno que está llamando o mandando mensajes, el che, ¿cómo estás? Che, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? Y el otro, nunca nada. El que siempre llama, el que siempre está, el que siempre manda un mensaje, en algún momento se termina cansando, uno se siente usado. Lo mismo nos pasa a los padres, cuando los chicos piden y nunca hacen nada de lo que tienen que hacer. Y Dios es nuestro Padre, y Él es nuestro amigo y también es nuestro esposo. Entonces imaginémonos en una relación cotidiana, natural, entre personas y nos molesta. Dios va a terminar haciendo lo mismo con nosotros, porque si bien Dios es clemente y es misericordioso, creo que hasta suena injusto de que le pidamos cosas a Dios cuando nosotros no ponemos de nuestra parte. Cuando Dios te dice, tenés armas para pelear esta batalla. Orá, ayuná, vigilá, andá al culto. Dios nos deja infinidades de cosas que podemos hacer para contentarlo, para agradar su corazón. Y muchas veces no las hacemos. Pero cuando tenemos el zapato que nos aprieta, ahí corremos a pedirle a Dios y pretendemos que Dios nos escuche. Y acá nos enseña, si no me desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Me burlaré cuando viniere lo que tenéis, cuando viniere como una destrucción. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Lo dice el mismo Dios, me llamarán y no responderé. ¿Queremos que Dios nos conteste? Busquémosle a Dios. Queremos que Dios nos conteste, cumplámosle a Dios. Una de las peores cosas que podemos hacer es hacerle una promesa a Dios y no cumplirla. Las promesas que hacemos no las hacemos con los hermanos de la iglesia, no las hacemos con el familiar, no las hacemos con él, las hacemos con Dios. Y ahí dice la palabra, ay de nosotros si le hiciéramos una promesa y no la cumpliéramos. La ira de Dios viene sobre nosotros y creo que no hay peor cosa que recibir la ira de Dios. Y junto con esto viene la desobediencia. En 1 de Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que pidieren, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Acá lo está aclarando, porque guardamos sus mandamientos. Es decir, no guardamos los mandamientos de Dios, no vamos a recibir nada de Él. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si yo guardo sus mandamientos, pero hago las cosas que a Dios no le agradan, entonces Dios no me va a contestar. Entonces, ¿por qué Dios, si yo hice esto, por qué no recibo? Porque hiciste esto, te va a decir Dios, pero también hiciste lo otro que no me agradaba. También rompiste mi mandamiento haciendo tal otra cosa. Entonces, Dios no contesta las oraciones. Y por último ítem, y creo que es lo que acá no pasa, y espero que nunca pase, dice la palabra de Dios, la exhibición. ¿Amén? Esto lo nombro porque está en la Biblia, porque es una de las cosas que muchas veces traban las oraciones. Dice Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus repeticiones serán oídos. ¿Amén? Hay dos cosas en este versículo. Uno es que hay gente que ora solamente cuando está en público, cuando está en la iglesia, cuando está delante de un hermano, cuando está delante de alguien con quien quiere quedar bien, y después en casa nada. Y la otra cosa es que cuando oramos a veces en público para exhibirnos, para mostrarnos que eso está mal, oramos en nuestra casa, usamos vanas repeticiones.
Repetimos siempre lo mismo, y volvemos a los hijos. Cuando los chicos nos dicen, más puedo, más puedo, más puedo, más puedo, tío puedo, más puedo, me dejas, dale, porfi, pero puedo, y vos, no. Cansa, satura, molesta, y a Dios le pasa lo mismo. Cuando somos repetitivos, cuando nuestra oración es vacía, dice la palabra que somos címbalo que retiñe. Cuando llegamos a ese punto de la oración donde hablamos por hablar y salen palabras de nuestra boca ya porque es mecánico y no estamos teniendo entendimiento de lo que decimos, de lo que oramos, o estoy orando y salen palabras de mi boca, pero yo estoy pensando en la olla de comida, qué voy a hacer mañana, cómo voy a organizar el día, qué hago en el trabajo. Mi oración no está sirviendo. Esa oración no llega al cielo. Esa oración no va a tener efecto, no va a tener poder, y no te contesta Dios a veces porque quizás los otros 10 puntos los hiciste al pie de la letra, pero este último no. Entonces si oramos repetidamente con palabras que porque sí y no entiendo lo que estoy diciendo, lo que le estoy hablando a Dios, entonces esa oración no tiene poder. Y me salté acá, pero está la palabra también. Dice que si alguno tiene algo con su prójimo, con su esposo, con su esposa, y hay disensiones, ya que toqué el tema matrimonial, hay disensiones. Si yo me voy a hablar teniendo pleito con mi compañero, entonces Dios me escucha. Lo hablábamos el otro día con él, y es importante saberlo, ¿amén? Porque muchas veces estamos peleados. Ustedes que son matrimonio, vos, Dani, que en algún momento vas a tener tu pareja, hay que saberlo. Que si yo me agarré a piña, me dije de todo, como dijo un hermano, salen los platos volando por la casa, salen los niños volando, y voy, me arrodillo y lloro, y nunca le pedí perdón a mi compañero, Dios esa oración tampoco la escucha, porque estoy ofendiendo, porque estoy lastimando mi propio cuerpo, porque cuando nos casamos somos uno en el Señor, somos una sola carne. Entonces me estoy lastimando a mí mismo y no me estoy pidiendo perdón. Dios sabe hacerlo, la escucha. Voy a buscar el versículo después porque no me acuerdo exactamente dónde está, pero está, creo que es en el libro de Timoteo. ¿No te acordás, no? Pero está. Que tengo que ponerme a cuentas, ¿amén? Como también habla de la ofrenda cuando vamos a la iglesia, que si no estoy a cuentas con mi hermano, no puedo ofrendar porque eso no le agrada a Dios, porque estoy ofrendando mal. Lo mismo cuando voy a orar. Si estamos peleados, si estamos disgustados, aunque sea entre dientes, decir, perdoname, lo vamos a arreglar, bueno, ya está, dejémoslo así, no peleemos, listo, y me voy a orar. Bueno, lo hablaste, pero si en el medio de todo el caos, por no decir otra cosa, te vas y te pones a orar, y le decís, porque yo lo he hecho, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué esto? ¿Por qué no lo cambiás? ¿Por qué? Dios no escucha, esa oración no la escucha. Nos lastimamos nosotros, lastimamos al otro, y Dios decimos, no nos escucha, ni nos gastemos porque no nos va a escuchar. Es mejor dejar apaciguar el momento y que cuando sea el momento puedan hablar y despojar y orar juntos, porque es bueno orar juntos, ¿eh? No lo anoté acá, pero estaba ese versículo, sino ahora me vino a la mente. Es decir que hay dos caminos por los que Dios no contesta las oraciones. Porque no es la voluntad de Dios, o porque es su voluntad pero hago cosas mal. No estoy a cuentas con Dios, porque hay egoísmo, porque no alcanza mi fe, porque pido mal, porque no es el tiempo, la falta de constancia, no descansar en Dios, falta de compromiso, la indiferencia a la voz de Dios, la desobediencia, la exhibición o el no perdonar antes de hacer una oración. ¿Ven? A mí no me tienen que decir nada. Hasta aquí es lo que el Señor me ha dado el otro día para que podamos compartir esto, para que reflexionen. Siempre digo, la palabra es para reflexionar, para volver a casa, hablarlo o pensarlo o llevarlo a la oración. Y si estas palabras te sirvieron para darte cuenta en lo que esto no lo estoy haciendo o en esto no estoy cumpliendo y por eso quizás Dios no está contestando,
Entonces orá cuando ores esta noche antes de irte a dormir, que se lo entregues a Dios y que le pidas la ayuda a Dios, que le pidas el socorro, porque solamente Él te puede ayudar. ¿Amén? Dice que Él dejó su Espíritu Santo para ayudarnos y para encaminarnos en todas las cosas, y Él es el que nos da el consuelo y la enseñanza de cómo avanzar. ¿Amén? Así que hasta aquí lo que el Señor me ha dado, espero que sea de bendición, y te voy a pasar al siervo, amén, para que continúe con el cierre del culto. Te invito a que le des un fuerte aplauso a Cristo. Amén.